¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Qué tenemos aquí? Un Jaeku 7. ¿Qué es esto? Pues es un coche del grupo Chery, grupo chino, que en España ya tiene nada menos que 2 marcas e indirectamente a través de una marca española como Ebro tiene producto también. Ya sabéis, si no has oído hablar de Jaeku, al menos has oído hablar de Omoda, y ahora también los Jaeku, que han empezado a vender con el 7, con el nombre de 7 vendrán coches más grandes y más pequeños, tanto en una marca como en otra. De momento, Jaeku quiere estar un peldaño por encima de Omoda a igualdad de tamaño de producto, y lo que te traigo hoy es un coche muy interesante porque solamente hay 2 versiones a nivel de motorización, una turbo de gasolina y una híbrida enchufable que ellos llaman SHS Super Hybrid, que es la que hemos tenido ocasión de probar hoy. Nada menos que 340 caballos de potencia y un sistema de propulsión muy peculiar, con un motor de combustión interna que es el mismo de gasolina turbo que el que no tiene hibridación ni posibilidad de ser enchufado, es decir, 1.5 turbo, 143 caballos y 2 máquinas eléctricas, la más grande de 204 caballos, que hacen que este coche con tracción a las 2 ruedas sea el más interesante de la gama sin duda, etiqueta cero y una batería de algo más de 18 kWh que, atención, le da para cubrir oficialmente 90 kilómetros en modo eléctrico, o lo que es lo mismo, que este coche pueda tener consideración de coche eléctrico a efectos de ayudas del Estado. Hay muchos detalles, mucha información, muchas cosas curiosas sobre este coche chino, así que si te parece, vamos a meternos a fondo y directamente con todos los detalles. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está, vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie, solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews, probamos todos los coches y cómo se actualizan, y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Jaeku vende que este automóvil pasa sobradamente de los 1000 kilómetros de autonomía combinada. Tienes que conducir despacito para que eso suceda, pero se pueden hacer muchos kilómetros. Hay 2 bahías de carga. El depósito de combustible tiene nada menos que 60 litros, que son claramente más que lo que tienen la mayoría de coches europeos. Y luego, a la hora de cargar electricidad, una buena noticia es que tenemos la posibilidad de llegar a cargar en corriente continua en un híbrido enchufable, lo cual nos permite cargar no solamente gasolina, sino también electricidad de forma rápida cuando vamos en viaje. Son 40-45 kilovatios de potencia pico, pero suficiente, está bien para eso, meterle un buen chute cuando estamos por carretera. Igualmente, por supuesto, carga en corriente alterna para cargar en casa, como siempre, de serie 6,6 kilovatios, puede llegar a los 11. Y uno de los puntos quizá más comprometidos de este coche es que precisamente prima bastante el espacio en el interior, ahora lo vamos a ver, por encima del maletero. Debido a la presencia de las baterías, el tamaño del maletero se ve comprometido en esta versión, bajando aproximadamente unos 90 litros respecto a la de combustión, de unos 440 a unos 340 en esta versión, que afortunadamente tiene un huequito para poder dejar los enchufes y algunos objetos por debajo de la línea del maletero para poder desahogar y de esa manera aprovechar al máximo el espacio de carga en un vehículo que con 4,50 metros tiene aquí quizá su mayor punto débil. Muchas cosas curiosas, llamativas e interesantes que contar del interior de este coche. Un coche que me llama mucho la atención, es el primer vehículo al que me subo que, teniendo un motor de combustión interna, prescinde de cualquier tipo de botón de encendido y de apagado, e igualmente de acceso al freno de mano. Tanto el arranque como apagado del vehículo, incluso con el motor funcionando, como igualmente el accionamiento del freno de mano eléctrico en este caso, está completamente automatizado. Fíjate en este detalle curioso, voy a poner la marcha atrás y yo intento arrancar, no hay ningún tipo de accionamiento del freno de mano. Si pulso con el freno de mano, el coche no me deja circular. Está autoprotegido para no funcionar, que es lo que falta aquí. Voy a poner el cinturón de seguridad y ahora ya sí que arrancamos. En fin, a ver si no matamos al cámara. Uno de los muchos detalles curiosos que tiene este coche, que prescinde, como digo, de muchos elementos, algunos más acertados que otros. Por ejemplo, un poco raro que tengamos que manejar con los botones del volante el asunto de la regulación de los espejos en el interior. Un espejo interior, por cierto, mirando hacia atrás, que tiene una luneta muy pequeñita y que está como miniaturizado. Y
Quizá lo más importante y lo fundamental de este coche son dos conceptos esenciales. El primero, que es un coche que está bastante bien hecho, de hecho a nivel de precio está entre los mejores de su clase, pero no es de los más baratos, ahí está un poco la diferencia. Tiene una calidad de acabados muy buena, también de equipamiento. En la versión exclusive de la versión híbrida enchufable estamos en los 40.000 euros justamente, hay una que vale casi 2.000 menos, pero merece la pena llegar a la más equipada para tenerlo absolutamente todo. El equipamiento es altísimo y el descuento puede llegar a ser a 7.000 euros gracias a los 90 kilómetros de autonomía, cero emisiones. Y todo se gobierna por esta inmensa pantalla que yo te he dejado aquí programadita con el Apple CarPlay, como puedes ver. Una pantalla desde la que se gobiernan todos los sistemas y menús del coche, también la climatización. No hay absolutamente ningún botón, como puedes ver aquí. Ahora vemos para qué sirve esta ristra de botones. La climatización igualmente, como digo, de una manera directa desde la pantallita, e igualmente todas las configuraciones del coche, que son muchísimas, todos los elementos de asistencia a la conducción están puestos en menús. Tenemos una columna a la izquierda que nos permite acceder a cada uno de ellos y luego muchísimas posibilidades de configuración y personalización uno a uno en los menús, algo que es muy típico de los coches chinos. Además de esta gran pantalla, la instrumentación puesta aquí hay lo contrario, muy pocas posibilidades de configuración, las informaciones básicas, el modo de conducción en el que estamos, sistemas ADAS, etcétera, y la posibilidad además de poner en marcha el sistema de conducción automatizada nivel 2, la información del ordenador de a bordo y poco más. La verdad es que la información se ve bastante bien y tú puedes tener hasta 3 configuraciones distintas a la hora de organizar aquí la información. Y luego aquí unos botoncitos para simplemente accesos rápidos al warning, al cierre centralizado del vehículo, a los modos de conducción, sujeción del coche en rampa y, lo más importante, el modo híbrido y el modo eléctrico. Una curiosidad, por ejemplo, también es el hecho de que los elevalunas van al revés. O sea, para bajarlo hay que pulsar la palanca hacia adelante, para cerrarlo hay que pulsar la palanca hacia atrás. En fin, ¿cuál es la lógica de esto? No lo sé, pero a mí me parece que están al revés. Al margen de eso, como digo, buena calidad de acabado, huecos, espacios bastante grandes para dejar objetos. Aquí hay una guantera refrigerada bastante grande, además refrigerada, como digo, buenos asientos y, como es marca de la casa también en la mayoría de coches que vienen del país milenario como China, la posibilidad de cargar de manera inductiva los móviles a alta velocidad con su sistema de ventilación para evitar que esto se nos vaya de madre más rápido que tarde. Un gran techo de cristal dividido en 2 piezas y que podemos practicar hacia arriba, muy bien. Además, con la idea interesante de que se puede detener en cualquier punto para no llenar de calor a los ocupantes de las plazas traseras, y unas plazas traseras que están pensadas eso, para que haya mucho espacio para las piernas, para favorecer, facilitar que la gente viaje atrás con holgura, robando el espacio al maletero. Son 4,5 metros, tampoco es un coche loco en cuanto a lo que se refiere a la longitud. Vamos a ver qué tal se vive ahí detrás. Me voy a poner la posición de conducción en mi posición habitual y vamos a echar un vistazo ahí detrás. Pues estas son las plazas traseras, aquí con la luz que nos da el techo de cristal. Lo primero que me llama la atención al entrar es el suelo completamente plano, como puedes ver, y efectivamente, bueno, pues 2 cosas: la posición de la banqueta, estos asientos de cuero vegano, como llaman ahora, al final es un material sintético en todos los coches, y espacio más que de sobra para poder poner aquí cómodamente las piernas, una salida de aireación para las plazas traseras, con una toma USB y una toma USB-C, portarrevistas delante del asiento, igualmente también 2 bolsillitos que algunos fabricantes empiezan a regalarnos para poder poner los móviles sin ningún tipo de problema aquí. Y además, una cosa que está interesante, al menos desde este lugar, es el hecho de que podemos cambiar la posición del asiento del acompañante directamente desde la plaza trasera, no así desde la plaza detrás del conductor, pero sí desde la plaza del acompañante, para que la persona de aquí detrás en un momento dado pueda mover el asiento sin necesidad de tener que bajarse de su sitio. Buen espacio, quizá la cota que más me llama la atención para bien es la cota de altura. Con el techo de cristal ganamos pues aproximadamente unos 6-7 centímetros de altura para la cabeza, y eso hace que sea un coche muy amplio, muy luminoso, y que la vida a bordo, la vida aquí detrás, sea muy cómoda. La posición de la banqueta me gusta, no es una banqueta que esté muy reclinada ni tampoco una banqueta que sea muy corta, cosa que ocurre en algunos coches. De hecho, sobresale un poquito, y por supuesto un vehículo como la inmensa mayoría pensado para que viajen con confort 2 personas atrás. Aquí tenemos un reposabrazos con la posibilidad de tener un par de refrescos, un par de botellas de agua, lo cual va a ser útil para la mayor parte del tiempo de la utilización del coche, en el que viajarán 4 personas, 2 atrás. Todo en este coche gira en torno al sistema de propulsión híbrida. Cuando JAEQ sacó su nomenclatura super híbrido, digo, bueno, vamos a ver qué tiene de súper este sistema. Una cosa que tiene de súper es que
el mínimo toque en el acelerador hace que el coche empuje con fuerza, lo cual es llamativo, independientemente del modo de conducción en el que estás, la batería, ese primer toque de aceleración eléctrica lo tiene. Y bueno, eso es positivo. Ahora te voy a contar por qué. Es un sistema que requiere su tiempo para entender bien y en toda su dimensión, cosa que yo ya tengo digerido. Básicamente hay dos leyes de funcionamiento distintas que a su vez tienen subdivisiones. Tenemos una ley de funcionamiento puramente eléctrica, para eso la batería tiene que estar lo suficientemente cargada. Y luego tenemos un modo híbrido de funcionamiento, que en este caso se divide en dos. Funcionamiento híbrido en serie, funcionamiento híbrido paralelo. ¿Qué significa cada cosa? Híbrido en serie significa que el coche se mueve siempre en modo eléctrico aunque el motor térmico pueda estar encendido. ¿Y eso por qué? ¿Por qué queremos un motor de combustión funcionando si estamos tirando de electricidad? Bueno, básicamente tenemos un motor que activa una máquina eléctrica de 82 caballos, que es la que manda electricidad a la batería, que luego mueve el vehículo a través del motor eléctrico de 204 caballos. Cuando vamos en modo eléctrico nos movemos exclusivamente con el motor eléctrico de 204 caballos, el motor grande. Y luego hay otra versión de todo esto, que es la versión híbrido en paralelo. En la versión híbrido en paralelo lo que hace el vehículo es propulsarse tanto con el motor de combustión interna como con el motor eléctrico al mismo tiempo, los dos al mismo tiempo. Ahí está la diferencia más o menos entre un modo en serie y un modo paralelo. ¿Y cómo lo decide una cosa y otra? Pues la decide esencialmente por la velocidad a la que estamos circulando, por la carga que tenemos en el acelerador, por la carga de la batería, es decir que hay un montón de factores que van a ser los que decidan cuál es la forma más inteligente de mover el coche cuando estás circulando. Una cosa que me ha llamado la atención del Jaeku 7, que ya he visto en otros automóviles híbridos enchufables de última generación y concretamente procedentes de China, es que el vehículo está constantemente buscando que la batería tenga una carga óptima. Como ocurría antiguamente que los coches con un motor de combustión y baterías se quedaban muy vacíos de potencia, se quedaban desnudos con el motor de combustión que al final tiene que hacer de generador, pasábamos de potencias muy altas. En este caso estamos hablando de un coche que pasa de 340 caballos nominales a los 143 del motor de combustión interna, pues había una diferencia muy grande de prestaciones en el vehículo y de sensaciones, e incluso a la hora de acometer un adelantamiento, subir una cuesta larga, podía llegar a ser un problema. ¿Cómo lo arregla este vehículo? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues de una manera muy inteligente, efectivamente. Lo que hace es estar constantemente, y lo podemos ver en el flujo de energía, disgregando un poco de energía generada por el motor directamente a la batería, lo que hablábamos del modo de funcionamiento en serie. Y esta mañana, por ejemplo, ahora te lo voy a enseñar con numeritos, he salido con la batería prácticamente vaciada y según he ido circulando, el coche ha ido cargando la batería hasta pasar del 20% de batería. ¿Cómo carga la batería? Sí, de una manera que no es eficiente, pero el vehículo constantemente está buscando un equilibrio en el que carga la batería ligeramente con el motor de combustión interna para luego inmediatamente devolvérsela a través del motor eléctrico en un ciclo circular que en muchas ocasiones hace que el potenciómetro que tenga el coche, ya cada vez más automóviles, y este es el caso, que en lugar de tener un cuentavueltas tienen un potenciómetro, pues nos encontramos con la sorpresa de que el potenciómetro está a cero, porque digamos que se está equilibrando constantemente la entrega de potencia del motor de combustión con la entrega de potencia del motor eléctrico. Esto es así, cuanto más rápido circulamos o cuanto más aceleramos, más necesidad hay de potencia inmediata, y si la batería está descargada, pues el coche lo que va a hacer es tirar sobre todo del motor de combustión interna. Esto, como digo, hace que aumenten unas décimas el consumo de energía, pero por otra parte nos garantizamos que vamos a tener siempre la mejor respuesta disponible del motor y que no vamos a sentir un vacío desagradable en caso de que nos hayamos quedado con la batería prácticamente agotada, cosa que, como digo, el coche se va a encargar constantemente de que no suceda para tener siempre ese remanente, para tener siempre esa reserva de potencia en forma, en este caso, de electricidad en la batería, que se traduce en caballos de potencia a la hora de circular. Y todo esto, al final, ¿cómo se resume? Bueno, pues en una conducción normal, el Jaeku 7 híbrido enchufable es un coche bastante silencioso y bastante agradable de conducir. Respecto a la versión de gasolina convencional, que es la que más había conducido, este tiene una suspensión algo más dura. Tiene todo el sentido del mundo teniendo en cuenta que este coche se acerca a los 1.900 kilos de peso. Recordad que tenemos un motor de combustión, tenemos una batería de más de 18 kWh netos, tenemos dos máquinas eléctricas moviendo el conjunto, y eso al final efectivamente acumula peso. Pero al final el funcionamiento, como en aquel, es muy suave y silencioso, y sabemos que es un coche, lo hemos probado a fondo por carretera de montaña, por carretera
carretera de curvas, que sorprende por lo bien que va en cuanto a reacciones y en cuanto a seguridad. Efectivamente, es un coche con unas reacciones muy seguras y en este caso ese extra de dureza no le viene nada mal para acometer curvas, aunque no es un vehículo que sujete la carrocería como un deportivo, pero no le viene mal ese extra de dureza para sujetar eso, la carrocería, y luego a la hora de pasar por los badenes, por los baches, efectivamente sí que vas a notar que es un poquito más seco que la versión anterior, que está claramente enfocada hacia el confort. Hay una particularidad ahí claramente entre uno y otro. Es un coche que tiene un trabajo extra en el aislamiento respecto a otros vehículos con los que se pueda comparar, y al final es muy agradable de utilizar en carretera por el silencio, porque el motor de combustión interna nunca está funcionando a regímenes muy altos cuando actúa como generador. Y en definitiva, fíjate que hace 24 horas llevaba en el coche a mi madre y me decía, oye, qué coche más silencioso, ¿verdad? Y más cómodo. Y eso yo sin haber dicho absolutamente nada. O sea que sí, que efectivamente es un coche silencioso y muy agradable de conducir, y está por encima de la media de lo que tú te puedes imaginar de un coche chino que supuestamente esté hecho con materiales más baratos. No es el caso de este Jaeku 7. Las mayores particularidades que tiene el coche, sin ningún género de dudas, van más por la parte del multimedia y por todo lo que tienes que aprender para configurar el coche de manera rápida y fácil. Hay algunos detalles estúpidos que podrían ser mejorables, como el acceso al apagado de las funciones de alerta con pitidos por el exceso de velocidad respecto a las señales, el funcionamiento al revés de los elevalunas eléctricos, o el hecho de que para regular los retrovisores tengamos que acudir al botoncito de la estrella. Yo sinceramente he sido incapaz de encontrar el lugar donde configurar el botoncito de la estrella. Si realmente se puede configurar, disculpadme, pero le he dedicado un buen rato a buscarlo y yo no lo he encontrado. Lo mismo en una nueva versión del software del vehículo se encuentra. En definitiva, pequeños detalles, pero la suma global del producto, con todas las particularidades igualmente de la vida a bordo, de la vida en el interior, es muy buena. Y lo único que me quedaría por añadir es que tienen recorrido, y eso me preocupa menos a la hora de afinar los sistemas ADAS, que no sean tan intrusivos. Afortunadamente las posibilidades de configuración compensan el hecho de que estos coches modernos sean en general muy escandalosos y alarmantes, y al final el coche se puede acabar adaptando a ti, afortunadamente, y no tú al coche, en lo que se refiere a la configuración de todos estos sistemas. Configuraciones, insisto, que hay a porrillo, algunas más o menos útiles, de tacto del pedal de freno, de tacto de la dirección. Algunas se notan más, otras se notan menos, pero desde luego tenemos muchos botoncitos para dejar el coche a gusto. Y en este caso el Jaeku 7 la verdad es que destaca sobre todo, como digo, por la calidad de rodadura que tiene el vehículo y porque puede mirar cara a cara a los mejores de su categoría y precio en lo que se refiere a confort de marcha, que al final con mucha diferencia es lo que todos valoramos por encima de todo en cualquier automóvil, y específicamente en uno como este que tiene tantas combinaciones. Sí que me gustaría darte un detalle más que es importante, y es el asunto de la autonomía eléctrica. No es un coche, desde luego, que en un uso normal, y cuando digo normal digo en la velocidad media del tráfico, sea capaz de llegar a los 90 kilómetros que promete de autonomía eléctrica. En un mundo real, saliendo a carretera, te vas a quedar en el entorno de los 60 kilómetros. Si haces ciudad y vas despacito, vas a poder alcanzar los 90. Si vas rápido por carretera, te vas a quedar por debajo de los 60. Ahí están los límites, pero es muy de destacar y de subrayar que un fabricante chino sea capaz de pensar, o al menos de encontrar y de conseguir, una autonomía homologada de 90 kilómetros, que le hace un gran favor a los compradores del coche, 2.000 euros más de descuento si achatarras un vehículo antiguo, respecto a otros fabricantes europeos que desgraciadamente se han quedado en los 80 y pico kilómetros de autonomía eléctrica cuando lo tenían en la palma de la mano. En fin, estrategias que no son premeditadas, porque nadie desarrolla un coche pensando en el mercado español, pero que, si lo piensas, si tienes esos detallitos, si haces un poco de estudio de mercado, pues te puedes encontrar con una buena nueva, te puedes encontrar con una noticia positiva, teniendo en cuenta que eso ayuda a vender más unidades del vehículo. Así que nada más, queridos amigos. En general, os tendría que decir, amantes de CarWow, un coche al que me ha llevado más tiempo de lo normal acomodarme y acostumbrarme, un coche que tiene muchos detallitos que marcan la diferencia al final para sentirte cómodo, un coche con buenos asientos, al que no he hecho nada en materia de calidad en falta, aparte de los detallitos que te he contado, y que al final del viaje, al final de circular y cerrar precisamente el IDEM, los 360 grados que le damos a un coche en todas las facetas, me parece un vehículo muy interesante y muy recomendable este Jaeku 7 híbrido enchufable. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.